Damos gracias al Señor por estar en este lugar y el gran privilegio que nos concede el Altísimo de poder escuchar su voz, escuchar su palabra. Le quiero contar una historia que me contaron hace un tiempo. Una abuela se jactaba feliz de que su nieto, en el desfile que habían hecho por el colegio, por la escuela, y ella decía que su nieto era el único que marchaba correctamente. Todo el resto de los niños estaba equivocado. Esto es muy gracioso y también muy llamativo. ¿Cómo es posible que solo uno esté en el correcto y el resto está equivocado? En muchas ocasiones no nos damos cuenta de lo equivocado que estamos. Y en lo espiritual caemos en una espiral de ritualidades que no nos deja ver correctamente cómo está nuestra vida delante del Señor, delante de Dios. Creemos que estamos actuando de la mejor manera cuando quizás es todo lo contrario. Somos meros religiosos sin vida efectiva delante del Señor. Una pregunta. ¿Le gustaría saber si usted o yo estamos actuando religiosamente, eludiendo su responsabilidad o mi responsabilidad delante de Dios? Bueno, para esto vamos a leer el libro de Malaquías. Malaquías capítulo 2, versículo 10 al 17. Primero contarles que este libro es considerado uno de los profetas menores y es el último libro del Antiguo Testamento. Los receptores del libro, los que escucharon el mensaje en primera oportunidad, son los herederos directos de los que habían retornado años antes de la deportación en Babilonia. Bien, recuerde que la historia nos cuenta, la historia bíblica, que el pueblo había sido llevado preso, cautivo, prisionero, por medio de Nabucodonosor hacia Babilonia. Retornaron algunos y de los que retornaron, ellos son los herederos directos. Bien. Y el libro fue escrito más o menos entre el año 420 y 450 antes de Cristo. La práctica del divorcio era algo muy común entre el pueblo. Su vida espiritual seguía ligada al templo y a la intermediación de los sacerdotes, los cuales a su vez eran personas que eran de ejemplo al resto del pueblo. Bien, leamos la porción de la Escritura, ¿le parece? Bien, versículo 10 en adelante. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Versículo 13. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llantos y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Versículo 15. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová, Dios de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales, en el día de juicio se acerca. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia?
Bien, vamos a ir al interior de este pasaje de la Escritura. Lo primero, los matrimonios mixtos. Vaya que se ha hablado de esto, ¿no? Los yugos desiguales, matrimonios mixtos o casarse con personas que no son de su misma fe. El versículo 10 dice claramente ahí que tenemos un hecho puntual que es una profanación del pacto de los padres, que está declarada ahí en el versículo 10. Bueno, esto es una directa indicación hacia el matrimonio mixto o casarse con personas que no son de su fe. Situación totalmente prohibida por Dios en la Biblia. Wellington nos dice lo siguiente, o nos comenta que los hombres israelitas, aunque pretendían que Dios era el padre de ellos, estaban profanando la institución del matrimonio, repudiando a sus mujeres y tomando mujeres extranjeras. Bien, el versículo trata como deslealtad esta situación, aquello que ha sido establecido como norma de vida por Dios, en cuanto específicamente ahora al matrimonio, pero además esto es atribuible a distintas áreas de la vida de cualquier creyente, como por ejemplo, un ámbito muy recurrente en muchas personas que separan entre vida secular y no secular, cuando como creyentes tenemos una sola forma de vivir. Bien, para poder entender mejor esta idea, por ejemplo, el fútbol tiene reglas, las cuales permiten que el juego se desarrolle de manera normal o que se juegue tal cual como lo conocemos. Pero también hay una norma que no es una regla, el fair play. ¿Qué significa esto? Que es tirar el balón hacia afuera cuando alguien se ha lesionado. Pero ojo, esto no es una regla. Por lo tanto, están las personas en disposición de poder cumplirla. Y en este caso, si no se cumple, es considerado una deslealtad. Bien, en la aplicación de nuestra vida, ¿cómo lo entendemos en nuestra vida este versículo como creyentes al tiempo actual, cuando tenemos normas de vida y reglamentos establecidas por Dios, además de ser conocidas, las sabemos y no las obedecemos? Esto es una deslealtad. ¿Pero para quién? Para el Señor, aquel que nosotros decimos seguir, aquel que decimos amar, aquel que decimos adorar. Si decimos que le amamos, debemos actuar conforme a lo que Él nos dice, conforme a lo que Él nos pide. Es lo que Él ha establecido. De lo contrario, son simplemente vanas palabrerías de un religioso. Veamos ahora entonces qué nos dice el versículo 11 y 12 al respecto de esto. Bien, Dios castiga la desobediencia por un matrimonio mixto. Versículo 11, las ciudades de Judá y de Israel son acusadas de prevaricar. ¿Qué es prevaricar? Esto es actuar encubierta y pecaminosamente, sabiendo lo que se hace. Las ciudades, es cierto, son independientes, pero las encuentran en la misma condición, al mismo nivel. Este versículo tiene una interesante aseveración, una afirmación, de la cual queda registrada en el texto. Dice ahí, al final del versículo 11, dice, y se casó con hija de Dios extraño. Esto nos indica una relación directa con el versículo anterior, cuando se habla de que Dios es Padre de todos. Al respecto de esto, Feinberg relata que la hija de Dios extraño indica una mujer idólatra. En las Escrituras se considera adorador como hijo de un padre. Jeremías 2:27, puede buscar y tomar nota y ver un detalle respecto de esto. Tan ofensivo y abominable es este pecado a los ojos de Dios, que Él amenaza con destruir completamente al transgresor con toda su familia.
Vaya que fuerte. El versículo 12, a continuación, se ve incrementado en la intensidad de lo que se está hablando, de la molestia de Dios respecto de esto, por esta situación. Declara que el versículo anterior y muestra los efectos de las acciones realizadas. Mire bien, esto es muy enfático. El hombre que hacía esto sería absolutamente cortado, no tendría más parte dentro del pueblo. Al pasar el tiempo, hermano, y es importante que podamos ver esto, los cónyuges se van pareciendo, los matrimonios, el hombre y la mujer se van pareciendo. Sus gustos, sus preferencias, incluso la forma de pensar, van conformándose uno a otro, siendo uno en todos los aspectos, en todas las áreas de la vida. Yo creo que si hay acá alguna persona que tiene muchos años de matrimonio, a pesar de las diferencias naturales, puede ver que con el tiempo han cambiado y se van pareciendo. Dios, en la pureza de su pensamiento, nos deja la instrucción de no generar un matrimonio mixto o yugo desigual, debido a que eso irremediablemente inclinará el corazón del creyente a otra forma de pensar, otras prácticas, y podría sacarlo de la comunión con el eterno Dios, recibiendo el justo castigo como hijos que somos por la desobediencia contra Él. Esto es debido a que los matrimonios cambian las costumbres, generando una nueva forma de actuar, una nueva forma de comportarse. Es una mezcla, una mixtura de vida que lleva al creyente a adoptar una vida de apariencias, una vida religiosa, alejando el corazón del Señor. Esto es impactante. Esto no se aplica o se aplica no solamente al tema de los matrimonios mixtos, sino a todas las alianzas que puede hacer un creyente con situaciones, con personas que no son creyentes. Son alianzas o concesiones que podemos hacer con el mundo o con el pecado. Cuidado con eso. ¿Cuántas veces ha ocurrido que personas creyentes han sido cortados, han perdido su vida simplemente, o han sido cortados sus proyectos por su prevaricación? Hacer algo sabiendo que está mal, porque voluntariamente han desobedecido al Señor. Vaya qué tremenda confrontación que nos hace el Señor y qué tremenda advertencia. Tenemos entonces la opción de obedecer o no. Veamos cuál fue la actitud del pueblo. Versículo 13 en adelante. Los esfuerzos humanos por agradar a Dios. Veamos ahí estas expresiones humanas para congraciarse con el Señor. Los sacerdotes hacían esfuerzos para tratar de que sus actividades litúrgicas fueran aceptadas delante del Señor. En el simple esfuerzo humano, pero no eran más que un esfuerzo personal por tratar de ser aceptados, independiente de la vida desobediente que ellos realmente tenían. Se observa la intencionalidad humana para conmover a Dios, intentando tapar el altar con un acto humano para que Dios no considere su ofensa. Es un simple acto de manipulación religiosa. Y esto es realmente horrible. Hay personas que tratan de manipular a Dios con sus acciones. Bien, sabemos que esto no puede ser, Dios no puede ser manipulado, pero estamos analizando la actitud del hombre. El versículo 13 también dice que Dios no mira las ofrendas de ellos. Dios, por su parte, no considera estas expresiones emocionales, sin sentido real, sin sustento espiritual, como moneda de cambio para una correcta actitud delante de Él y obediencia a sus mandamientos. Les advierte que no mirará más la ofrenda o cualquiera que entreguen por su vida de doble estándar, por entregar una ofrenda, escuche bien, una ofrenda sin fe, sin vida,
Hay un refrán muy conocido acá en mi país y en otros países también en Sudamérica que dice o que se llama el padre Gatica. Y el padre Gatica es aquel que predica y no practica, aquel que dice algo con su boca pero con sus hechos realmente lo está negando. En ocasiones, al igual que los sacerdotes, tratamos de manipular situaciones y personas para quedar bien con Dios y mantener nuestro estatus ante la gente. En contraparte, en nuestras vidas es muy importante manifestar nuestra obediencia, no solo con palabras, querido hermano, sino con acciones. No sacamos nada con decir y gritar a los cuatro vientos que somos cristianos si no somos capaces de demostrar esto con nuestras actitudes. La palabra debe seguir con actitudes. Quizás estamos luchando con nuestras emociones en este momento o en este periodo de su vida. Veamos entonces lo que dice desde el versículo 14 al 16, los cuales nos pueden ayudar a entender de mejor forma. Él contestó de una manera más amplia al Señor de lo que estamos viendo o viviendo actualmente. Bien, veamos, versículo 14 al 16. Fingiendo inocencia delante del Señor. Primer punto, versículo 14. Dios es testigo contra nuestras acciones. Mire, hermano, ¿cómo podemos romper el pacto matrimonial si es una deslealtad contra la esposa? La pregunta, ¿por qué? Indica la justificación en el versículo 14. Dice, más diréis, ¿por qué? Bien, esto es una justificación. Simplemente a los que están afectados en esta declaración. En el versículo anterior dice, no miraré más la ofrenda para aceptarla. También se ve la acción de Dios atestiguando contra ellos, versículo 14. Y Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. Vaya qué fuerte es esto. Es Dios mismo atestiguando contra ellos. Incluso cuando se justifiquen con un enfático, has sido desleal con la mujer de tu juventud. Es interesante la forma en que el versículo 14 plantea este pecado. Primero Dios atestiguando contra aquellos que dejaban a sus esposas y por otro lado la indefensión de las mujeres abandonadas. Eran los hombres quienes tenían la potestad de divorciarse conforme a esto. Quiero decirle, un hermano, Kinner, dice lo siguiente o plantea lo siguiente. En la Palestina judía opuesta a las leyes romanas, miren interesante, los esposos se podían divorciar de sus esposas casi por cualquier razón. Las esposas no se podían divorciar de sus esposos, ni impedir que sus esposos se divorciaran de ellas. Jesús estaba, por lo menos en parte, defendiendo una parte inocente para que no fuera dañada. El esposo que se divorcia de su esposa y se vuelve a casar comete adulterio. Esto lo dijo el Señor ahí en Mateo 10:11. Esto era un pecado no solo contra Dios, sino también contra la esposa inocente de divorcio. Cumple religiosamente con las reglas el hombre y se divorcia para no ser culpado de algo indebido. No, yo he cumplido todo, he entregado carta de divorcio, pero por un lado se peca a Dios o contra Dios por el divorcio y por otro contra la persona con la cual o de la cual se está divorciando. La deja abandonada, indefensa y mal mirada en la sociedad. Versículo 15. Miren qué fuerte es esto. Dice ahí, no hizo él uno habiendo en él abundancia del Espíritu. Bien, versículo 15, nuevamente Dios enfatiza su aspecto creador. Él los creó uno al matrimonio, está hablando de eso, y se revela un gran propósito determinado en esto. ¿Qué busca el Señor? Ahí en el versículo 15, lo dice claramente. ¿Por qué uno?
porque buscaba descendencia para él, para Dios. Es un gran propósito. Luego indica que debe guardarse la relación matrimonial y no ser desleales, traicionar a la esposa. Es una acción que fue repetitiva y que se solicita un cambio de actitud interior. Fíjese bien, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Esto no le agradaba al Señor. Y el versículo 15 que analizábamos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis nuevamente desleales con la mujer de vuestra juventud. Lo trata como una deslealtad. Pide Dios un cambio interior. El versículo 16 es de gran intensidad. Esto se genera mucho movimiento en este mensaje, simplemente porque se entrega y es la continuación del versículo 15. Se va entregando progresivamente el mensaje y se enfatiza fuertemente acá la fuerza de la declaración. Y leamos acá el versículo 16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Es muy fuerte la frase, la fuerza de esta declaración, utilizando estas palabras: aborrece, repudio, y han dicho, son determinantes en lo que Dios quiere decir. Se está declarando, o de esta declaración se desprende de manera intensificada, al que cubre, está diciendo al que actúa. Luego de manifestar este pecado y la molestia de Dios por el repudio, les indica que tengan cuidado, que deben guardarse. A pesar de que Dios a esto le molesta lo que ocurre, le molesta lo que está pasando, siempre deja una puerta abierta para salir de la situación. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Bueno, vuelvan al camino, arrepiéntanse. Cuando un testigo en un juicio entrega un testimonio, se llama que atestigua, es para validar una acción. Hay una situación que se investiga y alguien atestigua y valida una acción. ¿Qué fue esta acción? Observada, fue mirada o sabe antecedentes, tiene antecedentes de primera fuente. Pero esto debe ser comprobada y en el proceso hay testigos de peso y otros de mayor peso, otros que no tienen tanto peso, en un juicio. Esto se inclina en la balanza. Bien, en este caso, el Altísimo es el creador del matrimonio, el creador de las personas y el creador del matrimonio. Es el mejor testigo que se puede encontrar, ya que Él es el diseñador. Por lo tanto, si Él está diciendo que han sido desleales, si Él está diciendo que Él aborrece las acciones como el repudio, si Él lo está diciendo, es porque es así. Es el mejor testigo que pueda haber contra esta situación. Aunque Dios no nos vea y aunque otras personas nos respalden con nuestras actitudes o en nuestras actitudes, sabemos que Dios nos ve, eso lo tenemos claro. Pero aunque no nos viera, mira, Dios todo lo ve. Él es el testigo más importante con nuestras y para nuestras acciones. Él repudia la traición a sus preceptos y observa todos los detalles en el cumplimiento. Solo por una razón: nos quiere bendecir. Por eso Dios actúa de esta manera. Siempre nos advierte antes de disciplinarnos y nos da la salida para enmendar nuestras acciones si es que estamos en pecado. Nos da la salida. Su Espíritu Santo nos mueve al arrepentimiento. ¿Qué ocurre si no nos arrepentimos? ¿Qué ocurre con nuestra vida si en nuestras acciones o de nuestras acciones no nos arrepentimos? Si seguimos viviendo religiosamente, ¿en qué prácticas podríamos caer? Bueno, veamos el versículo 17 para ver hasta qué punto podríamos llegar. Fingiendo ignorancia frente a Dios. Dios se cansa de las palabras engañosas. Versículo 17. Fingiendo ignorancia. Esto es atribuir a Dios injusticia. Cuando nosotros creemos
o actuamos de esta manera. Dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, versículo 17, y decís, ¿en qué hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Bien, ¿en qué te hemos cansado? Esto es atribuir a Dios injusticia, como si Dios se agradara de los injustos. El versículo 17 es muy fuerte, como el anterior, pero en una relevancia mayor. Dios realmente está cansado, está fatigado, podríamos decirlo, de luchar con este pueblo. Los pensamientos extraviados del pueblo que no agrada a Dios, ya que indican que las personas que hacen lo malo delante del Eterno son los que se complacen. Es muy extraña esta declaración, como una forma de mostrarse ofendidos. Oye, Dios se agrada de los que hacen maldad. Dios se agrada por la injusticia. En el fondo, Dios es injusto, ya que nosotros que somos tan religiosos no nos considera. Pero a ellos que hacen injusticia, sí los considera. En su religiosidad quieren mostrarse aceptos delante del Altísimo, sin reconocer su propia impiedad, su propia maldad. Esta es una forma errónea y común que actúan muchas personas. Simplemente habían hecho cansar a Dios. Esto es como el refrán, el ladrón persiguiendo al juez. En aquel que es el que está siendo juzgado, se atreve a acusar a su juez. Esto es la misma situación que se vive con este pasaje de la Escritura. Quizás es muy parecida a la actitud que se observa en la Biblia, en Génesis, en capítulo 3, en Edén, cuando la mujer culpa a la serpiente de su desobediencia y el hombre culpó a Dios cuando dice, la mujer que me diste. Muchas veces una actitud religiosa, autocomplaciente, trata de desviar la atención de nuestra propia culpa o de la culpa que tenemos hacia otras personas, pero también en contra de Dios, culpándolo de nuestra desdicha y hasta de nuestro propio pecado, sindicándolo como injusto. ¿Por qué Dios eres tan injusto? Y producto de esa injusticia he caído en pecado. Esto es tremendamente común. Muchas personas actúan de esta manera. Por todo su entorno culpan a Dios. Por lo que pasan ellos, culpan a las personas. No soy yo. Tú me hiciste caer por culpa de tu falta de atención, por culpa de lo que hiciste. Dios, ¿por qué me haces pasar esto? Bien. En conclusión, el yugo desigual o matrimonio mixto es algo que está prohibido por Dios, así como todas aquellas alianzas con el pecado y con el mundo. Dios ha establecido principios que deben ser obedecidos. Esto es atribuible a la lealtad hacia Él. Esto es así debido a que en todas estas mezclas, amalgamas, irremediablemente inclinarán el corazón del creyente a áreas que no agradan a Dios, no agradan al Señor, y simplemente se perderá comunión con Él, pudiendo recibir un justo castigo por esa desobediencia, perdiendo la vida en algunos casos, y hay muestras bíblicas al respecto de eso, perdiendo todo lo relacionado con esas alianzas. Dios lo borra de un plumazo. En ocasiones tratamos de manipular las circunstancias, personas, incluso tratamos de manipular a Dios para seguir y perseverar o permanecer en aquello que estamos haciendo. Aunque creemos que Dios no nos ve
Y otras personas respaldan nuestro actuar diciendo, no, estás equivocado, sigue así, no estás no vas por el mal camino. Aunque nos digan de esa manera y respaldan nuestro actuar, interiormente tenemos claro que el Altísimo repudia la traición a sus preceptos, a sus mandatos, a lo que Él dice que es correcto. Nos advierte y su Espíritu Santo nos conduce al arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Porque nos ama y porque nos quiere bendecir. ¿Cómo está tu corazón hoy en día? ¿Cómo está tu vida, querido hermano, querido amigo? ¿Estas alianzas que tienes en este momento agradan al Señor? Medita en tu corazón. ¿Estás viviendo una vida de un perfecto religioso? ¿Estás viviendo de ritos y liturgias y no teniendo una vida que agrada al Señor? ¿Está Dios en tu corazón? Bueno, si es así, quiero pedirte que puedas, ahí donde estás, y quiero invitarte a ti, tú que no conoces al Señor, tú que no eres cristiano, tú que no estás asistiendo a una congregación, yo quiero pedir que tú dejes entrar a Dios en tu corazón. Y si es así, ahí en tu corazón, quiero invitarte a que puedas orar conmigo. Repite estas palabras, medítalas en tu corazón. Padre Celestial, gracias te doy por el día de hoy. Me arrepiento de mi vida. Reconozco que Jesús vino a salvarme, a librarme de mi vida de pecado y de religiosidad. Pido que entre a mi corazón en este día. Ayúdame a vivir conforme a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espero que hayas hecho esta oración y también quiero invitarte a ti, tú que conoces al Señor. Tú, querido hermano, que has estado alejado del Señor, quizás estás volviendo a la congregación, quizás estás asistiendo normalmente, pero igual estás alejado del Señor. Inclina tu corazón al Señor, vuélvete a Él, porque Él te quiere bendecir. A Dios sea la gloria, honra y alabanza, y a nosotros solamente su misericordia. Amén.